permite determinar que los estados financieros auditados están libres de incorrecciones materiales debido al fraude o al error. Como usted comentaba la clase pasada, maestro, bueno, sí, la clase pasada, el error puede ser sin la intención, pero ya el fraude es con toda la intención de modificar los estados financieros. Para lograr lo anterior, el auditor revisa su trabajo y el ejecutado por su equipo de auditoría para verificar que cada uno de los procedimientos aplicados cumpla con algún objetivo de auditoría marcado por las normas internacionales de auditoría. El proceso de la auditoría en todas sus etapas va obteniendo evidencia respecto a la información financiera, las transacciones que la sustentan y los criterios y juicios utilizados por la administración en la preparación de su información financiera. Conclusiones del auditor. Todo auditor tiene la responsabilidad de elaborar un informe de auditoría debidamente estructurado, libre de incorrección material, fraude o error, donde deje constancia de la veracidad de los estados financieros de una empresa. Para lograrlo, cuenta con una serie de herramientas enmarcadas en las normas internacionales de la auditoría, NIAS. Al hablar de un proceso de auditoría, hacemos referencia a la serie de procedimientos necesarios para la consolidación del criterio del auditor sobre la información consignada en los informes financieros auditados. Y aunque cada uno de los procedimientos que se soportan en los papeles de trabajo son importantes para el desempeño de labores, como la revisión de la información, es de suma importancia considerar que el informe es por excelencia la carta de resultados ante partes interesadas en la situación de la empresa, quienes además son agentes activos en los procedimientos de auditoría aplicados a la información. Los resultados de la auditoría son dependientes del engranaje del equipo de auditoría con la organización sometida al proceso de revisión, puesto que en la parte inicial se requiere de la selección y aplicación de los procedimientos de auditoría pertinentes y ajustables a la entidad. Sumado a ello, se debe realizar una adecuada sistematización de los resultados, los cuales quedan reflejados en los papeles de trabajo, que en el momento final de la auditoría son el insumo para la elaboración del informe y la emisión del concepto por parte del auditor o la firma de auditoría. Conclusiones del auditor. Formación de la opinión sobre los estados financieros. Alrededor de ese tema, el auditor debe verificar que los estados financieros de la entidad hayan sido preparados según los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 1314 de 2009 y el DUR 2420 del 2015, con sus respectivas modificaciones realizadas en los decretos 2015, 2131, 2101, 2132 del 2016 y 2170 del 2017. Para los preparadores de información pertenecientes a grupo 1 y 2 y 3 o las personas que sin ser obligadas a llevar contabilidad desean llevarla como medio de prueba. Para formar su opinión, el auditor debe incluir si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o error. Para esto, de inconformidad con la NIA 330. Debe tener en cuenta si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en aspectos relacionados con la materialidad y evaluar los requerimientos de la NIA 450 para establecer si las incorrecciones no corregidas son materiales o no. Cuando se dice que las correcciones son materiales es cuando tienen cuando afectan de manera considerable en los estados financieros. El auditor debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables. Dichas políticas son congruentes con los marcos técnicos normativos. Las estimaciones contables son razonables. La información financiera es comparable, comprensible, relevante y fiable. La información pertinente que los usuarios comprendan el efecto de los hechos y transacciones de la entidad. La terminología y lenguaje empleada en la preparación
de los estados financieros es adecuada. Lo que comentaba en alguna lámina anterior, debe ser, el informe del auditor debe ser pues legible para otros auditores y que lleguen a una misma conclusión. Las NIAs que desarrollan el tema y se amplían en este especial son la NIA 700, que establece la opinión sobre los estados financieros. NIA 701, cuestiones clave de auditoría. NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría. NIA 706, periodos anteriores y estados financieros comparativos. NIA 720, alguna otra información que contienen los estados financieros. Ahorita vamos a hablar de la carta gerencia. Dice, la carta gerencia es necesaria como prueba de evidencia válida y suficiente que documenta los papeles de trabajo del revisor fiscal, sobre los cuales se sustenta el dictamen e informe de los estados financieros básicos y sus correspondientes notas objeto de revisión. La carta gerencia no es un mecanismo que diluye la responsabilidad del revisor fiscal en el cumplimiento de sus funciones ni traslada responsabilidades de éste a la administración, que es responsabilidad de la administración definir el control interno, el cual comprende el ambiente de control, el sistema contable y los procedimientos de control que permite preparar, presentar y formular los estados financieros básicos y sus correspondientes notas. En atención a las normas de contabilidad de general aceptación y que al revisor fiscal, en ejercicio de sus funciones legales y profesionales, le corresponde evaluar conforme a las normas de auditoría de general aceptación a propósito de emitir el dictamen e informe pertinente. La carta gerencia, como prueba de auditoría, comprende las manifestaciones de la gerencia en aspectos sobre los cuales debe conceptuar el revisor fiscal por mandato legal, en especial para eventos o sucesos que por su naturaleza impliquen contingencias presentes o futuras que involucren incertidumbre o subjetividad. La exigencia de la carta gerencia por parte del revisor fiscal es optativa. Cabe destacar que en las circunstancias podrá ser requerida o no. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades, mediante el oficio OR 32561 del 20 de diciembre de 1991, se manifestó así. Primeramente, se establece que el contenido del documento allegado está redactado en términos alusivos al modelo de la denominada Carta de Presentación o Manifestaciones de la Gerencia, la cual es un requerimiento técnico que hacen por lo general los auditores independientes y los revisores fiscales, en desarrollo de las normas de auditoría que encierra en sí misma manifestaciones de la gerencia relacionadas con aspectos sobre los cuales debe emitir concepto el revisor fiscal, ya sea en cumplimiento de sus funciones o en lo referente al contenido de su informe o dictamen. Artículos Antes de que 207 cambies, y 209. ¿Mande? antes de que cambies, sí es obligatorio obtener esta carta. No es opcional, Ok. es obligatorio. Ok, vamos a modificar esa parte entonces, ¿no? Digo, nomás lo digo porque la referencia que tienen allá no es de México, quién sabe de dónde es, y además es del año 91, y hoy estamos en 2022, y siempre, en México esto siempre ha sido obligatorio, desde siempre. Ok, maestro, gracias por la aportación y vamos a procurar cambiarlo para compartir la diapositiva. Y ahorita continúa mi compañera Ofelia. Muy bien, antes de que cambien al siguiente subtema, ¿alguna duda de todo lo que se estuvo platicando? Porque bueno, hablando de las láminas que nos fueron presentando, pues los temas relevantes es que para poder emitir una opinión, para que tú puedas hacer
un dictamen, o sea, el dictamen como tal, el papelito donde vas a hacer tu redacción. Para que puedas llegar a ello, lo que se necesita es hacer la auditoría. Pero para hacer la auditoría necesitas hacer una planeación. Entonces, por eso la primera semana vimos la planeación, o sea, los conceptos, y la siguiente la planeación. Y luego vimos la ejecución, que es llevar a cabo la planeación. Y ahorita estamos en la etapa número 3 de la auditoría. Así se conceptualiza la auditoría en 3 etapas. Etapa número 1 corresponde a la planeación. Etapa número 2 corresponde a hacer las pruebas de auditoría. Y la etapa número 3 es evaluar el resultado de esas pruebas y dar un informe. Entonces, por eso, las temas de hacer un cierre de auditoría, que significa lo que mencionaron, de revisar que todo está completo, que no me falta nada, que hice todas las pruebas, etcétera, ¿no? Luego, en base a eso, generarme una idea, una conclusión respecto a cómo están los estados financieros. Entonces, llega esta de la carta de la gerencia, y no sé si van a proyectar ejemplos de la carta de la gerencia y ejemplos de los dictámenes, espero que sí. Pero bueno, hablando de la carta de la gerencia, lo que hace allá es la administración de la empresa le dice al auditor que sí, él es responsable de hacer que funcionen bien los controles, los procesos. Además dice cuáles son las políticas que tiene la compañía, que son las que el auditor está revisando. En pocas palabras, en esta carta de la gerencia te dice: estas son las bases sobre las que yo hago mis estados financieros. Haz tu auditoría de los estados financieros y de mis bases. Y cuando llegues al resultado, pues tendrás la posibilidad de emitir un dictamen. Y bueno, no se vayan con la finta con lo que están proyectando ahorita. Voy a empezar con esto y ya continúan. Los tipos de dictámenes, hay 4 bolitas, no son 4. ¿Ok? Los tipos de dictámenes o de opiniones son 2. El dictamen no modificado y el dictamen modificado. ¿Ok? O digo que está bien o digo que está mal. No hay más. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? O digo que está bien o digo que está mal. Pero si digo que está mal, se puede dividir en diferentes formas. Entonces, el error